Boas noites, balomaneiros e balomaneiras. Unha noite moi especial. Benvidos e benvidas a todos a o de Volte Media a xornada. Leíais en redes sociales que hoy acabamos la temporada, algo normal, también tenemos que coger vacaciones, simplemente es un punto y seguido a lo que será en la temporada que viene, también con muchas novedades, prometemos novedades en el programa. Esta primera temporada de nuestro, de Volte Media, de todo el balonmano gallego y de parte del extranjero. No os olvidéis de seguirnos en nuestras redes sociales. Es importante que cuando acabe este vídeo, cuando acabe este programa, le deis al like, muchas visualizaciones y estar atentos a todas esas redes sociales, a todas las redes sociales que tenemos en la Federación Gallega de Balonmano. Y para este último programa de la temporada, como desde noviembre del año pasado, pues ya tengo que dar también la bienvenida a María Fresco. María, buenas noches. Buenas noches, Nacho. Pues sí, como dices hoy, programa especial porque llegamos al final de la primera temporada de Vuelta de Media. Y la verdad que muchos sentimientos. La verdad que sí, tenemos que hacer un poquito de repaso a nuestra corta historia y de momentos que para nosotros y para vosotros fueron súper espectaculares. Algo impensable, la acogida de este programa y cómo crecimos con el paso de los meses, ¿no, María? Pues sí, la verdad que muy agradecida, ya lo diremos los dos, ¿no? A lo largo del programa, de esta acogida, del calor, no solo del balonmano gallego, ¿no? Sino del balonmano nacional e internacional, de toda la gente que estuvo aquí con nosotros, invitados, invitadas, de todos los que estáis ahí en el chat, cada programa. Ya veíamos por ahí que ya hay gente conectada saludándonos y nada, pues vamos a empezar, ¿no? Con este último de Vuelta Media de la primera temporada. Sin duda. Y para empezar, qué mejor momento para empezar, que tenemos un vídeo, una sorpresilla ahí para todos vosotros y todas vosotras que nos estáis viendo. Para una de las federaciones que tienen un potencial innato, se podría decir, que además siempre han estado para dar soporte a la Federación Española organizando todo tipo de competiciones. De hecho, nuestros hispanos, que tienen ya los partidos test para los Juegos Olímpicos, mañana juegan un partido contra Croacia, correspondiente a la jornada de la local en Pontevedra. El martes jugarán contra el Quinto Norense y el día 10, si no me ven las fechas, 10 de julio jugarán en Vigo. Sabéis de lo que os estoy hablando. Pero no están aquí. Y este premio no es exclusivamente por esa gran apuesta por la organización de eventos deportivos. Es porque además han hecho un trabajo valiosísimo en la promoción del balonmano con su programa de Vuelta a Media. Por ello, hoy la Real Federación Española de Balonmano quiere tener y brindar esa placa al evento deportivo a la Federación Gallega de Balonmano. Recogen el ganador Bruno López, su presidente, María Fresco, Sobreiro, Ignacio Fernández, secretario general. Y que no han definido todavía la intención de más estirar. Gracias, Alonso. Muchas gracias. Vamos a pedir que nos acompañe. María, pues momento especial, momento fantástico, un premio para todo el balonmano gallego y momentos muy especiales que quedarán en nuestra retina, seguro. Pues sí, totalmente de acuerdo, algo que va a ser difícil olvidar ya porque esta primera experiencia se vea reconocida así y bueno, como dices tú, esto es de todo el balonmano gallego. Y bueno, Nacho, el balonmano gallego también tiene su sección de playa que ha empezado ya este fin de semana pasado, así que bueno, con ganitas, ¿no? Ya de un poquito de verano, ¿no? De ver a nuestros chicos y a nuestras chicas girar en la arena.
Pues ya tenemos a jugadores, entrenadores y árbitros en la Arena por Galicia. La pasada semana empezaba Bueu, esta semana tenemos Moaña. Decir que la semana pasada hubo una presentación también con un montón de autoridades en Moaña para por lo menos darle esa publicidad que se merece a esta modalidad deportiva. Es importante para el balonmano y sobre todo pues en un marco incomparable como Galicia, con playas, con sol. ¿Qué más queremos, María? Pues sí, así que nada, os esperamos a todos este fin de semana en Moaña, donde se celebrará, bueno, como veis aquí, na Praia da Xunqueira, se celebrará la segunda prueba de la gira gallega de balonmano playa. Y también tuvimos partidos de la selección española, de los hispanos, que la tenemos muy cerquita en San Xenxo, haciendo esa primera parte de la preparación. Partido el domingo, partido el martes. También tenemos un partido el día 10, María, España-Portugal en Vigo. Cuéntanos un poquito de las entradas. Bueno, pues hoy pusimos a la venta las entradas para el partido. Se agotaron súper rápido. Pero bueno, no os preocupéis porque estamos intentando tener una ampliación de plazas para poder poner más entradas a la venta. Eso dependerá también de si Sanidad lo aprueba. Esperamos que lo entendáis, que esto todo es por la pandemia, por el tema COVID. Entonces, anunciaremos si va a ser posible ese aumento de localidades o no. Y por eso nos tienen que seguir en las redes sociales, María, para estar atentos para esas entraditas que tenemos disponibles a mayores en un breve espacio de tiempo. Y pues, nosotros tenemos que hablar de cositas antes de hacer un repaso, ¿no? de este de Volta Media final, ¿no? De este repaso de la primera temporada. Pero nos quedaron competiciones ahí en el aire, estos días que no estuvimos online. Entonces, pues vamos a primero hablar de qué nos quedó pendiente en las competiciones autonómicas. Bueno, Nacho, pues ya hablábamos en el último de Volta Media del partido de promoción-descenso que se jugaba en la autonómica masculina entre el Dispensan Café Pontedeume y el balonmano Chapela. Con la doble victoria por un gol del Pontedeume mantienen la categoría, la primera autonómica masculina, la máxima categoría gallega, y el balonmano Chapela seguirá una temporada más en segunda autonómica. Enhorabuena a los dos por el espectáculo, porque de verdad que fueron unos partidazos por ambas partes. Esa remontada del Pontedeume en el último partido fue, vamos, para vivirla en directo. Y bueno, muchísima suerte a ambos equipos en la próxima temporada. Bueno, tenemos que enviar saludos a una infiltrada que tenemos, estoy leyendo el chat, no lo había leído hasta ahora, que es María López Pérez, que bueno, es una infiltrada, no sabemos muy bien quién es, pero bueno, como saluda y dice hola, nosotros, María, también le decimos hola, por supuesto, a María, ¿no? Pues sí, le decimos hola a María y a todos los que nos estáis saludando por nuestro chat. Y vamos también a hablar pues de las competiciones nacionales de nuestra base que estuvieron compitiendo en las fases finales de los campeonatos de España. Y bueno, pues vamos a comenzar por la categoría cadete masculina, que se celebraba la fase final del Campeonato de España en Porriño, aquí en Galicia. Y bueno, recibiendo a los 8 mejores equipos de España de la categoría. Los anfitriones hicieron un gran campeonato, aunque no fue suficiente para llegar a las semifinales. Balonmano Porriño terminaba la temporada sextos de España. Un orgullo para todo el balonmano gallego y la Federación Gallega.
empezamos bien la fase final, nos lo jugamos todo el último partido para clasificarnos, en el cual fueron superiores, aunque la afición nos ayudó mucho, no pudimos ir contra el Delicias y el cual pasó a las semifinales, aunque nos dolió mucho, es un top 6 bastante merecido, toda la temporada nos luchamos, nos curramos todo y creo que querríamos pasar, pero no pudimos. De positivo, pues que intentamos luchar hasta el final. Lo malo, que no tenemos muchos cambios, por así decir, y ellos tenían más físico y nos pudieron vencer, pero la afición nos apoyó hasta el final y todo, y entonces fue como acabó. Esta temporada, pues yo creo que tuvimos muchos partidos, pero tuvimos partidos que fueron muy fáciles de ganar, otros, tuvimos partidos así para no competir mucho y nada, luego nos clasificamos para las fases, bueno, y nada, yo creo que nos salió una buena temporada y eso, y bien. Ha sido que le hemos dado todo, nos hemos dejado todo en la pista, la piel hasta el último minuto y aparte quería felicitar a todos los equipos que lo están dando todo en este campeonato, a los que han llegado aquí a la final y a los que se han quedado por el camino, que también sé que se lo están dejando todo y hemos disfrutado mucho. Bueno, pues para mañana esperamos que sea un partido complicado, nos dará mucha guerra, tendremos que luchar hasta el final, hasta minutos 60, tendrá que ganar el mejor y es lo que se verá, a ver qué sale de resultado. Así pues el Fútbol Club Barcelona, ahora ya sí, campeón de España de categoría cadete, victoria 42-18. Clarísima la victoria del Fútbol Club Barcelona, que ha sido de largo, pero de largo el mejor equipo en esta fase final. Ha ganado todos sus partidos. Dar gracias a la afición por estar ahí en los momentos difíciles y en los fáciles también, pero mil gracias a todos. Fantásticas imágenes de Pablo Gándara, María, o noso compañeiro tamén en produción. E se falábamos desa parte de cadete masculino, desa categoría de cadete masculina, también tenemos que hablar de cadete femenina, donde el balonmano Porriño A, también el balonmano Porriño, participaba en esa final a 8, esa fase final del Campeonato de España, una experiencia imborrable para las de Abel Estévez y una fase final que en la primera parte de la misma no pudo meterse en semifinales. Gran nivel de este sector, todo hay que decirlo. Y como digo siempre, años tendrá esta generación
al final para redimirse y para intentar cambiar la dinámica de este año. Enhorabuena sin duda por la temporada, octavas en esta fase estatal dentro de las 8 mejores de España, que no es poco, María. Pues sí, Nacho, enhorabuena a ambos equipos cadetes, que en este caso son los dos del balonmano Porriño. Y ahora vamos a dar paso a los infantiles, que también disputaron sus respectivas fases finales. En la modalidad masculina, el balonmano Culleredo fue encargado de representar a Galicia. Una victoria en la primera jornada de grupo valió a los gallegos para conseguir la 6ª plaza. Como ya decía antes en los cadetes, cabeza alta y orgullosos, porque no todo el mundo puede llegar tan alto. Y como no, tenemos vídeo que nos envía el balonmano Culleredo. Bueno, pues unha experiencia fantástica, non? A fase final dun campeonato de España, neste caso nunha categoría infantil masculino, pois moi especial, non? Unha experiencia maravillosa onde podemos aprender de numerosos factores, de erros, de aspectos positivos. Nada, moi contentos de haber podido estar aquí e poder disfrutar desta experiencia que se va a recordar toda la vida, posiblemente, disfrutar de estos chavales, que hayan disfrutado ellos, que es lo más positivo, que hayan aprendido. Estar ahí, jugar 3 partidos de alto nivel, pues la verdad es enriquecedor. Te encuentras a rivales muy duros, con una calidad técnica, táctica espléndida, a pesar de su edad tan corta, en aspectos individuales, en aspectos colectivos. Y bueno, nada, fantástico haber podido disfrutar de estos partidos contra estos equipos de alto nivel, evidentemente. Y nada, el club muy satisfecho por poder disfrutar de toda esta temporada, de poder haber competido desde el principio y luego pues pasar un sector y luego llegar aquí, pues nada, a nivel deportivo pues estamos muy contentos. Esto viene de mucho más atrás, evidentemente. Y nada, disfrutar y en agosto pues, ya volvemos a empezar, así que seguiremos trabajando para poder disfrutar y seguir mejorando el balonmano aquí en Culleredo. Un saludo. Bueno, pues también tenemos, por supuesto, la parte de infantil femenina, donde, María, estamos de enhorabuena. Ya vemos los resultados en pantalla de ese sector de A8 de infantil femenina. Bronce del Tecnosat Balonmán Cangas, que hizo un torneo fantástico, a pesar de esa derrota en semifinales contra el Betia Naitasuna. Además, le ganaba por un solo gol, un nada. Y en la lucha por el bronce, pues eso, ganaba a Cache 7 Granollers. Toda una experiencia para estas niñas y su cuerpo técnico. Muchísimas felicidades por lo conseguido. También hay que decir, tenemos una MVP de ese 3er y 4º puesto, Nayara Costas también. Nuestras felicitaciones desde aquí. Y tenemos el vídeo de las protagonistas de esta hazaña enorme para Galicia. Yo creo que jugamos muy bien. Todos los partidos estuvimos muy intensos. Al final sí que es verdad que en el partido contra la Naitasuna lo dimos todo, pero al final no pudimos recoger esa recompensa y llegar a la final. Pero bueno, yo creo que al final el 3er y 4º puesto lo dimos todo. Ganamos, empezamos perdiendo contra el Granollers y luego acabamos ganando. Y bueno, me lleva una buena sensación. Sí, era mi primer torneo y la verdad es que estuvimos todas muy bien y en el hotel lo pasamos genial, todas muy unidas y bueno, yo creo que al final es una experiencia muy bonita que igual no se repite y tenemos que vivirla bien. Yo creo que me quedo con una buena sensación porque lo dimos todo y si al final los resultados no fueron lo que esperábamos, da igual, nos quedamos con que lo dimos todo y llegamos hasta el final como pudimos.
Pues el campeonato me pareció una experiencia más, una experiencia muy bonita que nunca olvidaré junto a mis compañeras y que es muy bonita. Sí, a ver, salimos un poco tristes, por decirlo así, después de caer ante la Gaitasuna, ya que nos quedamos fuera de la final, entonces bueno, pero eso no quitaron las ganas del partido de hoy contra Granollers. Pues muy bien, se vivió mucho, con mucha ilusión, mucha fuerza y nada, que lo vivimos todas muy bien, todas juntas apoyándonos unas a otras y todo trabajo tiene su mérito y nosotras pues quedamos terceras en España. Bueno, y en este punto, un poquito para acabar ya esos resúmenes, y ya ahora sí, la temporada deportiva María la damos por terminada. Recordamos que sigue la playa y sigue el balonmano con los hispanos por Galicia, pero creo que llega un momento fantástico, porque creo que tienes ahí algo guardado que tenemos que enseñar. Es algo de todos, es algo de toda la gente que ha estado en este programa. Seguro que se nos vienen un montón de nombres a la cabeza, pero creo que tienes ahí algo guardado que estaría bien que lo fuéramos presentando para que ya lo conocieran todos nuestros espectadores. Pues sí, Nacho, tengo aquí a mi lado, porque me lo traje en la maleta, nuestro premio, que a ver si se ve bien. ¿Ahí? ¿Lo veis? Sí, sí. Pues esta plaquita al mérito deportivo que recogimos en Valencia el fin de semana. Pues era esto, ¿eh? Era este. Al final era el premio este, ¿eh? Mira que al final pensábamos que no era cierto, pero al final era cierto, sí, señor. Pues sí, bueno, y también tenemos un diploma, que la verdad que es la segunda vez que lo abro. Ahí, para que veáis, ¿eh? Está bien. Está bien. De todos un poquito. Ahora había que dividirlo en un montón de partes por toda esa gente, por vosotros que estáis toda la semana pendientes de nosotros. A ver, lo partimos. Creo que va a ser la única solución, porque con los protagonistas nacionales, internacionales y todos esos chavales, entrenadores gallegos, no gallegos, que estuvieron con nosotros, a ver si nos llega. Cogemos unas tijeritas y vamos haciendo papelitos y se los reenviamos a la gente. La única forma. Pues sí. Pero bueno, como dices, Nacho, pues este premio es de mucha gente y mucha gente ha querido estar hoy en el de Volta y Media. No puede ser de forma presencial, pero sí tenemos ahí unas sorpresillas preparadas. Así que vamos a darle paso. Dicen ahí que el premio para ti y el diploma para Nacho. Es que yo ya anduve con el diploma, siempre. Tal cual. O sea, sí pues que anduve. Aunque lo digan de broma, estuvimos toda la noche así divididos. Bueno, también te digo que el diploma estuvo muy atenta María López Pérez para que no se perdiera. Eso sí quiero darle un saludo desde aquí, porque estuve muy atenta a que no se perdiera el diploma. Eso es importante. Pues sí, y retomo donde estaba, en que muchas de las personas pues que han estado aquí en el de Volta Media o han participado de alguna manera, han querido estar hoy también en este último programa de la temporada, así que vamos a dar paso pues a una de las primeras sorpresillas de la noche. Hola, ¿qué tal? Soy Pedro Rodríguez y nada, quería mandar mucha enhorabuena a los compañeros de la Federación Gallega del de Volta y Media por ese premio que han recibido, ¿no? Y con razón, que hacéis una labor muy grande por el balonmano gallego y por el balonmano a nivel español ahora mismo y que nada, que sigáis mejorando en el programa, añadiendo cosas nuevas, aunque va a ser un reto difícil superarlos. Un abrazo. De Volta y Media. Enhorabuena a Federación Galega por promocionar o balonmano base e a Nacho e a María por facelo tamén. De Volta y Media. Hola a todos, son Irene, adestradora da SD Deportiva Teucro. Quería felicitar a Federación Galega polo programa de Volta y Media, un programa que a min encántame, me gusta chegar a casa os martes e os mércores e ver cousas pois do noso balonmán que antes non tiñamos. Felicidades polo premio. De Volta y Media. Hola, soy Alexander del Club Balonmano Atlántico. Me gustaría felicitarlos por su merecido premio. Me gusta mucho su programa
y ánimo y a seguir adelante. Chao. De volta e media. Hola, soy Manu Pérez de Balonmán Cangas y quería felicitar a la Federación Gallega de Balonmano por el premio que han recibido de Volta e Media y por todo el trabajo que han estado haciendo estos últimos meses. De Volta e Media. Queremos mandarle un saúdo á Federación Galega de Balonmán por ese gran traballo, o programa. De Volta e Media. De Volta e Media. Hola, soy Marcos Outeda, árbitro de la Federación Galega de Balonmán, internacional de Balonmán Playa, e desde aquí dou a enhoraboa a ese pedazo de programa de Volta e Media, pioneiro de España e de sempre o mellor de todos. Moitas gracias. De Volta e Media. Qué guay, Nacho, porque es que Nacho y yo no habíamos visto nada de esto, eso que lo sepáis, nos pusieron en la escaleta que teníamos que dar paso a sorpresas, pero bueno, no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar. Sí, la verdad lo que nos hemos encontrado cuando, te repito siempre lo mismo, ¿no? Cuando nos hemos encontrado, cuando hemos salido de casa y hemos ido a los pabellones, nos hemos encontrado con este tipo de cosas a diario. Qué grandes. Balonmano Atlántico, un montón de gente. Pedro Rodríguez siempre dispuesto a colaborar, siempre dispuesto a estar con nosotros. Maravilloso, María. Sí, y yo voy a aprovechar también para darle pues un saludo especial a Marcos Outeda, porque el otro día en la presentación del Balonmano Playa pues estuvo como haciendo un poco de mí y bueno, que lo vi por el streaming y que lo hizo fenomenal, así que pues enhorabuena también de mi parte. Sin duda, hay que ir buscando gente que vaya entrando poco a poco y así de vez en cuando pedir algún martes. María, que a lo mejor también Pues sí. tenemos que hacer algún martes, ¿no? Digo yo. Ahora ya viene un par de martes, Nacho, así que... Bueno, y tenemos tertulia, María. Tenemos. Pues ya vamos a dar paso a nuestra tertulia semanal. Y tendremos que decir quién está, ¿no? Que no tenemos portada, María. Y eso no, ya está la cosa que no estuve muy hábil. No tenemos portada. Ahora ya nos hemos dado cuenta. María, no hay portada. Cositas Bueno, del directo. exactamente. Vamos a dar la bienvenida a esa tertulia, última tertulia para finalizar, pero esta vez mucho más presente, esta vez mucho más contento porque tengo por primera vez a María, mi compañera, en una tertulia de esas que tenemos a estas horas. Muchas gracias, María, gracias. Y quisimos tener con nosotros pues gente que está en la sombra trabajando semanalmente y otra que de viva voz cada semana pues nos ayuda un poquito a darle calidad a nuestro programa, ¿no? Y vamos a ir pues dando entrada a nuestros tertulianos una noche más. Ahora, evidentemente, lo vamos a tratar de Don, y digo Don Edu Agulló Canosa. Boas noites. Boas noites. La verdad que bien suena VTV Stuttgart. Tendrás que contarnos cosas después sobre esto. Para empezar... Bueno, lo que está claro es que este programa es un impulso. Correcto, está clarísimo. Eso es lo que queríamos, Ya de entrada nos vale otro, ya nos da otro rollo para continuar. Y también te digo, Edu, esperamos que sigas teniendo un ratito para Sí, nosotros, hombre, sí. para Sí. vivir de primera mano todo esto. Enhorabuena, se lo merecía. Muchas gracias. También damos entrada a don Víctor García Pillo. Muy buenas noites. Boas noites. Buenas noches. Gracias por formar parte de esta familia de Volta e Media y colaborar muy activamente con el proyecto siempre. Pillo. A vosotros por invitarme, porque a mí sí hay una cosa que me place. Llevo desde los 12 años en el balonmano, en diferentes facetas. Si hay una cosa que me da placer y me gusta es hablar de balonmano. Pues te digo una cosa, seguiremos en ello, la temporada que viene, seguro. Gracias, Pillo. De nada, a vosotros. Y también tenemos a esa gente, pues que sí es cierto que faltan muchos y muchas que sí han colaborado desde atrás para hacer el programa, pero hoy, bueno, le tocaba a esta gente, esa gente que trabaja en la sombra cada semana y que le dedica un montón de horas también a hacer el programa. Y claro, damos la bienvenida a una persona que no conoceréis ninguno, que es don Bruno López Molina, presidente de la Federación Gallega. Boas noites, Bruno. Boas, que tal?
Bueno, pues estamos en modo asamblea, non teñades en conta as pintas ni nada, estamos en modo asamblea. Bueno, pues un placer tenerte con nosotros también esta noche y así vamos mostrando a la gente que realmente se pega el atracón cada martes, Bruno. Bueno. Aún nos queda alguien ahí, ¿eh? Queda alguien. Mira que yo no te quería quitar la palabra, ¿eh? Es decir, si tienes que decir algo, puedes decirla perfectamente, es el momento, ¿eh? No, yo nada más. Simplemente agradeceros a todos el apoyo que nos habéis dado durante este año, durante este difícil año. Y, hombre, hoy es un día especial, ¿no? Y finaliza la primera etapa de un proyecto que esperemos que tenga mucha más duración y que nos traiga muchas más alegrías, ¿no? Mucha gente nos decía, bueno, seguro que el año que viene es complicado, lo vamos a mejorar seguro. O sea, tenemos ideas y ya estamos en ello, lo vamos a mejorar seguro. Sé que alguien se está echando las manos a la cabeza, pero es lo que hay. Tenemos 1 mes y medio, 2 meses para dar una vueltecilla a esto. Muchas gracias, Bruno, muchas gracias. Y tenemos, pues, a Mila Alonso, jefa de prensa de la Federación Gallega de Balonmán, parte imprescindible para este proyecto y que hoy nos acompaña. Mila, boas noites, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, boas noites. La que se llevaba las manos a la cabeza era yo, por supuesto. Qué miedo me da cuando Bruno dice, he tenido una idea, Dios mío. Todos los que estamos aquí sabemos lo que eso significa. Sí, la verdad que sí. Y bueno, antes de seguir, que hoy tendría que estar aquí con nosotros alguien también que forma parte del equipo del programa, que está en Eslovaquia y antes nos mandaba un saludo, así que también le devolvemos el saludo a Carla Abad, que está con la Real Federación Española de Balonmano. Y nada, enhorabuena a ti también por lo que estás viviendo y muchas gracias. Y que esperamos que puedas entrar en directo en algún de vuelta media de la segunda temporada. Exacto. Y esperamos también que vuelva pronto para trabajar también en la Federación Gallega, que necesitamos rápido gente aquí para trabajar, que no es una broma esto. No digo nada, Bruno. Bueno, pues ya estaría montada la tertulia para hoy. Me apasiona esta tertulia, que lo sepáis. Me parece increíble, pero evidentemente yo, por las noticias de esta semana, pues quiero decirle a Edu Gulló, Edu, cuéntame cosas, dime cosas. ¿Cómo sale todo esto que viene, que te viene el equipo? ¿Qué vieron? ¿El de Volte Media y dijeron, sí, hay que sacarlo? Yo creo que por ahí debe ir. Aparte, bueno, esto es todo conexión gallega. Al final, todo parte de Roy y bueno, pues ya intensificamos un poco los contactos durante la pandemia, que fue cuando yo hice el máster en Big Data. Él, bueno, estaba bastante interesado en el tema de la estadística avanzada y todo eso y, bueno, poco a poco fuimos hablando y al final, pues, bueno, él intentó forzar la máquina un poco para crear ese cargo en su equipo y, no, todo fácil, ya te digo, lo que decía al entrar. Yo creo que de Vuelta de Media es un impulso para todos los que... Pero habrás negociado que los martes a las 9:30 que no tengas entrenamiento, supongo. Sí, no, sí, sin problema, salvo cuando juguemos a lo mejor contra algún equipo que tenga que jugar entre semana o así, o alguna jornada de estas entre semanas, si no... Ahí nos avisas y cambiamos el día. Sí. Estábamos hablando antes, Edu, es que vamos a ver la nómina de todos los jugadores que tienes para ver a quién podemos invitar para la temporada que viene. Correcto. Bueno, en el momento tenemos todos extranjeros. Y no saben español aún, vamos a tener que enseñar. Sí, habrá que ver, indagaré en Austria ahora a finales de mes a ver si tenemos algún posible invitado. Y si lo hacemos en inglés, que algo hay que innovar el año que viene. Sí. Aparte Nacho, ya sabes que Nacho inglés y alemán lo controla muchísimo. Es decir, hasta podemos hacer un monólogo del inglés y del alemán en el programa, que no tengo ni papa. Yo no sé, sí tengo... seguro que Pillo los va a vacilar como a nosotros, porque esto es importante que lo sepáis todos. Antes de entrar aquí, estamos como en una sala de espera, estábamos hablando, y Pillo ha vacilado a todo el mundo que se ha metido en el programa. Oye, Manolo, qué viejo estás. Oye, ¿tú qué? A todo el mundo nos ha vacilado, a todo el mundo. Pero, Bruno, que yo soy un tío serio, joder. Es que daba las 9:30 y el tío estaba ahí serio, que dices tú, si nos estamos A mí me viene a la cabeza una cosa que le quiero preguntar a Pillo. Si te vamos a ver mucho por el balonmano playa este verano, Pillo.
Bueno, ahora estoy un poquito limitado de desplazamiento y a lo mejor me cuesta un poco, pero seguro que algún torneo de San Senso seguro que ya espero estar bien. Y oye, veía ahora ahí a Marcos, que estuvo como de moderador o de entrevistador en un... Marcos es un showman, ¿eh? Yo lo tuve de jugador en el balonmano Marín y es un showman. Las imitaciones que hacía Marquinhos de chiquito de la calzada eran brutales. Y tiene un gusto especial para los calcetines. Y tiene un gusto muy especial para los calcetines. Lo estamos estamos haciendo lo que podemos, pero... Ojo que es un espectáculo este, ¿eh? Sí, sí, nos ha ofrecido a colaborar con nosotros, que lo sepáis. María, al final Marcos acaba con sección. Ya te lo digo. Genial. Pues me parece maravilloso. Bueno, os dejo por ahí, para ir sacando cositas todo. Bueno, sí es cierto que me gustaría que Bruno, a ver, ya que estoy aquí, pues lo digo. Bruno, nos gustaría saber cómo nace este proyecto. Ilústranos. Esto, mira, yo tuve un confinamiento muy... Yo no he pasado por el confinamiento, es decir, nosotros cuando montamos el primer clínico online de balonmano, vimos que muchísima gente se animaba, llegamos a tener gente de 14 países diferentes y nos estábamos comiendo la cabeza en cómo hacer un streaming decente con varios ponentes y demás, y probamos 1000 cosas, nos desquiciamos. Hubo un momento, la gente la verdad es que fue súper agradecida porque los clinics salieron muy bien a nivel de contenido, pero a nivel técnico vamos a dejar que tuvieran sus pequeños fallos. Y yo a partir de ahí me puse a investigar cómo podíamos hacer esto y demás. Y me acuerdo un día cuando empezábamos ya con las competiciones y demás, que esto no se me olvida, además no se me olvidan vuestras caras, que dije, tenemos que hacer un programa. Y ya os empezasteis a mirar nosotros como diciendo, este tío está loco, como muchas de las cosas que pasan aquí. Y empezamos poquito a poco. Al final yo creo que María también acabó de dar un poco el impulso de ilusión. Mila acabó cogiendo lo que no quería coger, que acababa agobiado todos los días. El invitado de esta semana, ¿sí? Y bueno, de ahí salieron 2 programas porque veíamos que no nos daba el contenido para acercar un poco a la gente a estos personajes de élite, ¿no? Que tenemos ahí a todo el mundo y para dar cobertura a nuestras competiciones. Y aquí estamos, ¿no? Me decía hoy, mira, no sé cuántos programas llevamos, pero bueno, ya unos cuantos, ¿no? 33 programas hemos hecho. Sí, sí. Y no he contado los invitados porque era imposible. O sea, sí, los entrevistados sí, pero todos los invitados sé que son más de 100, son cientos, pero no fui capaz de contarlos. Nosotros empezamos a hablar de los invitados antes de ver lo que íbamos a hacer en el programa. Es decir, sabíamos que queríamos contar con Pillo, con Edu, lo que no sabíamos es lo que queríamos de ellos. Pero ya por lo pronto los íbamos a llamar. Y poquito a poco... También os digo una cosa, son de los 2 que nunca nos han dicho que no. Es decir, y muchas veces se metieron sin saber muy bien a qué venían. Hoy, por ejemplo. Hoy. Sí, la verdad es que son geniales y son parte del de Volta y Media. Es así. O sea, no hay duda ninguna. Hoy Nacho estaba todo preocupado porque decía, pero ¿y de qué vamos a hablar? Y yo le decía, pues de las aventuras que hemos pasado. Porque la gente solo sabe dentro de, bueno, lo bonito, porque, bueno, más o menos hemos salido adelante, pero sí, nos han pasado muchas cosas. Algunas lo hemos pasado francamente mal. Y yo quiero que Bruno cuente la del día 23 de diciembre, por favor. A ver, es que aquí hay algo muy simpático. Yo estoy haciendo la producción, ¿no? Y casi siempre la hago desde aquí, desde la federación. Entonces, aquí hay varios hándicaps. El edificio de la federación pues cierra a las 11, a veces nos dejan más tiempo. Más de un día he tenido que acabar desde el coche, conectado con el móvil. Y ese día concretamente, me acuerdo que era un día en el que contábamos con niños y niñas de la base. Y ya fue muy complicado montar, eran demasiados invitados. Y además teníamos unos meses, estábamos con el tema del All-Star, con unas cuantas cosillas más y estábamos a tope. No se me olvida, nosotros el miedo que teníamos era dejar a Nacho y a María colgados, porque nosotros hacemos una escaleta, la vamos siguiendo y poquito a poco, bueno, aunque veis que como antes, cuando me dan paso a algún vídeo yo no me entero o no lo tenemos, y en ese caso se nos fue la luz en el edificio. Entonces se va la luz y me acuerdo que al final, bueno, sabisteis muy bien del paso, pero estuvimos 5 minutos que yo no sabía lo que estaba pasando. Y después, además, teníamos, bueno, una niña de Orense que nos echaba una mano en la presentación. Eso es culpa mía. Eso fui yo.
Bueno, nosotros aquí, si veis un poco el backstage, estamos, Mida está aquí a mi lado, tenemos aquí un tabique que nos divide y recuerdo que María dijo, bueno, y tenemos una invitada especial y salgo con una puerta y le digo, la niña, me olvidé la niña. Entonces, bueno, al final sabéis ir muy bien del paso, pero tuvimos ahí 5 minutos de caos, ¿no? Y como estas, pues hay unas cuantas más. Pues ya aprovechamos y le mandamos un saludo a Nadia, que es la niña. Así que nada, muchísimas gracias por estar en aquel programa con nosotros y esperamos que vuelvas a estar también en la segunda temporada. Creo que lo avisemos con tiempo. Sí. No, si no fue culpa de ella, fue culpa mía total, porque había algo así como 20 invitados ese día, porque hicimos 2 tertulias diferentes, y yo una vez acabé las tertulias dije, he acabado. Y me olvidé de la pobre niña, que no, fue culpa mía total, no es culpa de ellos, pero bueno, en fin. No, y luego tuvimos ahí, cuando empezamos a meter ya gente más, de un poquito de más peso, pues ahí tanto Edu como Pillo nos ayudaron mucho. Yo recuerdo la primera vez que empezamos con Veselin Bujovic. Para que os hagáis una idea, nosotros solemos hacer una prueba con la gente que se conecta. Veselin Bujovic a las 4 de la tarde, Mida se asustó porque se conectó desde cama, estaba situado en cama, todo, claro, que parecía que estaba en la siesta. Y después le decíamos, bueno, nada, esto lo solucionan Pillo, esta gente, al final Ya está. con el tema, ¿no? Yo les quería preguntar a Pillo y a Edu, de todos los invitados que hemos tenido, ¿con cuál os quedáis? De todas las entrevistas así que hicimos, si tuvierais que elegir una, os dejo hasta 2 incluso. Hombre, a mí me hizo mucha ilusión la de Balic porque, bueno, pues es uno de los grandes referentes que he tenido desde que era pequeño. Y luego el de Bujovic, que yo no lo pude ver mucho, digamos, en directo, en tiempo presente, pero sí que he tirado de muchos vídeos de la hemeroteca que tenemos en la familia y la verdad que siempre es un jugador que me gustó mucho y al final, bueno, es un icono del deporte y la verdad que cuando me dijisteis que iba a estar en el programa me impresionó. Dije, joder, pues estos sí que van en serio. Bueno, a mí esto va por generaciones, ¿no? Yo sabía que Edu iba a decir Balic, Ivano Balic, ¿no? Y Edu sabe que yo voy a decir Veselin Bujovic. Porque Bujovic realmente fue para mí, en mi opinión, yo creo que es una opinión bastante aceptada, ¿no? Que es el jugador que cambió la forma de jugar a esto, ¿no? En mi época yo recuerdo las primeras líneas eran troncazos que solo tenían lanzamiento, que el extremo no existía, que el pivote, salvo algún sistema táctico cerrado, tampoco, y solo era cañonazo y tente tieso. Y Bujovic cambió todo eso. Bujovic y los compañeros suyos de la metaloplástica, ¿no? Y por eso yo creo que para mí el mejor jugador porque tenía otra cosa que ahora que Balic no tiene, por ejemplo, que es que Bujovic defendía y muy bien. En fin, que para mí es un mito realmente. Ese día Pillo fue muy bueno porque era la primera vez que contábamos con alguien así un poquito de peso y nosotros dijimos, joder, vamos a intentar que los invitados se queden contentos y que salgan con buenas sensaciones. Estábamos en la tertulia y tú empezaste a meter una caña a Bujovic. ¿Qué le digo a Mía? ¿Pero qué hace, Pillo? ¿Pero qué hace? No, lo que no podemos decir es que tú has sido muy sincero, eso está claro. No, vamos a ver. Es que yo creo que Bujovic, desde luego, su potencial como entrenador ha quedado infravalorado por su carácter, ¿no? Y como jugador creo que algo también. Porque a veces se metía en guerras que no iban con él. Él tenía calidad suficiente para salir de cualquier situación complicada de juego y no recurrir a esas historias, ¿no? Por eso, pero bueno, tampoco... No, pero bueno, yo me reía porque luego hablaba con él y me dijo que era muy cierto todo lo que habéis dicho. Se reía, es que él se estaba riendo. Pero que claro, tú imagínate, yo cuando empezó el programa dije, mira, Nacho, importantísimo que no salga la tangana que hubo con Ciudad Real y todo esto. Y ya me acuerdo que fue el primero que salió. El tema de... La contó él, además. La contó también. Fue buenísimo. Es verdad. Es cierto, yo le quiero preguntar a Edu qué cosas añadiría al programa, si una sección de Bundesliga sería importante, lo que sea. ¿Qué opciones? Y eso sí, dime qué te gustaría que tuviera el programa y la nueva temporada. Algo.
No sé, hombre, a ver, en la Bundesliga lo dejamos a un lado, que hay que sacar orgullo de lo nuestro de momento, que el balonmano gallego es una pasada y que hay que visibilizarlo como lo estáis haciendo, que la verdad que bueno, pues que es impresionante lo que estáis haciendo con este programa. Y la verdad que, bueno, con ideas de contenido, no sé, alguna vez sí que he estado pensando y tuve alguna conversación con Bruno de cómo se podía un poco a lo mejor dinamizar un poco más el programa y, bueno, no sé, se me ocurre a lo mejor alguna serie de, bueno, pues a lo mejor igual alguna especie de concursos internos en los que podamos valorar diferentes épocas, diferentes equipos o, no sé, alguna cosa así, que sí que alguna vez se me ha ocurrido que a lo mejor puede estar interesante y simpático, que empezamos con alguna especie de concurso que valoramos, pues a lo mejor el Cangas de una época con el Cangas de ahora, pues yo qué sé, decir qué jugadores son mejores o, bueno, selección española o lo que sea. A lo mejor por ahí, pues podía estar interesante. Yo tomo nota. Apuntamos, eso es. Boli. Hay que apuntar, Mila. Sí, sí. Lo que sí que yo no apunto nada, ya lo sabéis, ya apunta él. Decía que hoy, cuando me habló Mila, que bueno, muy poquito me dijo de lo que íbamos a hablar hoy, sí que me dijo que, bueno, que era el programa de despedida y que íbamos a repasar un poquito lo que se había hablado. Empecé un poco a pensar en los programas en los que había participado y en los que no, que había estado viendo, y lo que pensaba decía yo, ¿y estos cómo harán para superar las expectativas creadas este año? Porque al final, este año pasaron por aquí Laszlo Nats, pasaron Ivano Valis, Talon Dusevalles, Veselin Bujovic, Carmen Martín, bueno, unos cuantos más que me dejo, que digo yo, y mejor que eso, que vamos a poder pues vamos a confesar, Edu, que se nos ha quedado gente en el tintero porque no teníamos días y tenemos ahí unas ideas chulas para la temporada que viene, seguro. Pues me alegra saberlo. Y bueno, ya a coalición de lo que dices, a vosotros, tanto a ti como a Pillo, ¿a quién os gustaría ver en la segunda temporada del De Vuelta y Media? Pues yo creo que realmente es difícil superar el listón, ¿no? Bruno, os veo muy optimistas de cara al año que viene, pero hay que darle una vuelta porque para mí han venido ya los mejores jugadores casi de la historia, ¿no? Sí. Del balonmano. Entonces, no sé, yo qué sé, Nos queda algún... Yo voy a dar una pista. Pillo, lo único, hay que buscar portero... traductor y que nos traigan a alguien de la Suecia de los 90, un Bislander o algo así. Sí, pero bueno, ahí ya entraríamos. Pero Mila seguro que lo arregla eso, seguro. Que tiene un traductor de sueco aquí, pero vamos. Yo con mis idiomas, no os preocupéis. No, bueno, quizás sabéis, a lo mejor también, yo pensando ahora que estabais buscando ideas, quizás sería bueno y bonito hacer un mini apartado de jugadores gallegos, por ejemplo, importantes. Sí. Dentro de este... a nivel mundial ya va a ser complicado, pero sí a nivel gallego está virgen el tema aún. Sí, entonces, no, mira, de hecho, nos venía a la cabeza que habíamos hablado con Fernando Hijo, con Rafa da Silva, Tomás Fontán, toda esta gente que teníamos ahí que... Pero no incluso más atrás, Bruno, que tú eres muy joven aún también. Ahí nos tenéis que echar una mano. Porque a los de tu generación se os dio todo hecho casi, ¿eh? Que lo de Bujovic lo puse yo encima de la mesa, Pillo. A ver qué va a hacer. Pero es que, porque nadie te creía. O sea, yo lo que he de reconocer es que al principio, cuando Bruno decía estas cosas, nosotros pensábamos que era imposible. O sea, para mí, yo os voy a ser sincera, yo cuando él decía eso, yo no me lo creía. Yo decía, pero ¿cómo van a venir a un programa que no existe? Lo primero, no existía. Es que nuestro programa no existía todavía. Digo, ¿cómo vamos a traer a esa gente si no somos nadie ni nada? O sea, o Vali, que no concedía entrevistas absolutamente a nadie y va a venir a hablar con nosotros, que no somos nada. Me quedo con una frase de Ivano Vali que dije, es que no somos periodistas. Y dijo, por eso voy a entrar con vosotros. Bueno, yo sí. Esa misma sensación tenía yo cuando yo me enteraba porque no lo decía, y sé que prácticamente el mismo día o el día anterior. Decía yo, coño, ¿cómo va a venir Bujovic aquí? O Vali, o Lagnat, a un programa de aldea aquí Tenemos que decir, Pillo, que la gente ha sido majísima. De hecho, mira, con Ivano Valis fue posiblemente la conexión más difícil, porque se llamó a un amigo suyo que era informático, se fue a su casa y estuvo echando una mano para conectarse. Le hemos dejado una cuenta de correo electrónico y cuando entró lo de Ivano Valis, me acuerdo de la cara de Nacho y María que estaban blancos, ¿eh?
Es que Iván, ¿te recuerdas que Ivano Balic entró y tú dijiste por el grupo de WhatsApp, está Balic, hablarle, y ni Dios decía nada? Era como en la prueba, ¿sabes? Era como todo el mundo. Total. Yo recuerdo que no me lo creía, que de hecho le decía a Bruno, me estás vacilando. Yo le decía, a ver, era como medio sorpresa, ¿no? Pero a mis amigos más cercanos, mira que voy a entrevistar a Balic. No te creo hasta que lo vea. Si no lo veo, no lo creo. Yo estaba igual. O sea, yo diciendo, Bruno me está vacilando, voy a quedar fatal con todos mis amigos. O sea, fatal. Háblale a Ivano Balic. Entro en pantalla, apago la pantalla, lloro y vuelvo. No, me lo Háblale a Ivano Balic. La respuesta. ¿Y qué le digo? Es que además toda la negociación de Ivano la llevó Bruno. O sea, el resto de las entrevistas, la mayor parte hablo yo con los protagonistas, pero en esta toda la negociación la hizo él. Entonces nosotros había momentos que no sabíamos si creerle o no. Y recuerdo que de repente nos manda un audio con la voz de él y fue cuando... se nos vino el mundo encima de... Es verdad. Me acuerdo, mira, cuando... yo con Bujovic le dije, mira, a ver si tenemos la semana que viene, grabamos este día, le digo, mira, ya te pones tú en contacto con él, pero me dice, pero ¿cómo voy a hablar yo con él? Y digo, hombre, claro, le hablas tú con él y con qué metas el tema de la prueba y demás. Y eso, me acuerdo que a las 4 de la tarde se conectó desde cama, despeinado, con la barba, y mira, estaba así corriendo. Buenísimo, fue simpaticísimo. Ya no puede ser esto. Sí, pero al final todos lo pusieron muy fácil. O sea, Veselin empezó a hablar de cosas que nosotros teníamos miedo a sacar y la gente... Y mira, y tengo que destacar a Talan Dusevalli. O sea, lo de Talan fue brutal. Porque se había pegado un viaje, unos kilómetros y me dijo, no te preocupes, a las 10 estoy conectado. Y yo os puedo decir que a mí fue el que más me impresionó, Talan, porque sí que es cierto que es uno de mis ídolos y tenía también a Bujovic y Balic, pero a mí lo de Talan, la cercanía y porque se habla mucho de su personalidad, que tiene un carácter fuerte, y os puedo decir que fue de lo más majo, ¿no? Luego está gente como Iker, que ya son amigos y que joder, se prestan a todo, pero de Talan estuvo 2 horas y pico, ¿eh? Que yo estaba en el coche allí, casi en la entrada de la P9, conectaba el móvil y... Impresionante, sí. Oye, yo quería meter, si no os importa, a 2 de nuestros compis de comunicación, porque Pablo está el pobre fuera, que no tenía conexión y se ha salido y creo que está fuera esperando que porque dijiste, claro, yo aquí veo cómo está todo el mundo en casa, ¿no? Y dijiste, vamos a meter a los compis y ya Patri hizo así como en plan, con cuidado que entre, ¿no? Pues, ¿podemos meter a los compis o 8 somos muchos? No somos muchos, hombre, no somos muchos, aquí estamos. Ahí estamos. Hola. Hola Pablo, hola Patri. Hola. Pues sí, yo me he tenido que ir casi a la playa porque no me iba a poner la cobertura. Sí, me estaba escribiendo por WhatsApp y yo ahora veía árboles y dije, Dios mío, vamos a meterlos, por favor, si no el pobre. En fin, bueno, os queremos presentar... Patri Rivas, Pablo Gándara. Patri lleva colaborando con nosotros desde el principio, la verdad. Y junto a ella también tenemos que destacar pues, a Zoe, a Bryce, a quién que me voy a olvidar. A Iria. O sea, gente que ha estado ayudándonos durante todo este tiempo, restando de su tiempo libre, de sus horas de ocio para colaborar, que cuando nos metimos a mayores en el programa de Volta y Media, los metimos a ellos, claro. Era más trabajo, más cosas que les pedíamos. Primero eran las fotos, luego eran vídeos, luego era... En fin, y siempre su respuesta, igual que nos pasaba con Edu y con Pillo, su respuesta siempre es sí. Entonces, de bien nacidos es ser agradecidos. Y nada, antes de nada queremos darle las gracias a todos. Hoy están ellos 2 aquí. Bueno, Pablo ha sido el último en sumarse al grupo. No sé cómo se ha atrevido, pero aquí lo tenemos también de valiente. Y a todos les queremos dar las gracias. Hoy nos representan ellos, pues porque Soel está entrenando, Bryce no podía, pero bueno, a todos ellos muchas gracias y a estos
claro, les hemos prometido que preguntas sin ponerlos en apuros, que lo de ellas es estar detrás de la cámara, dicen, y nada de hablar. Pero bueno, vamos a ver si nos cuentan algo. Patri, cuéntanos, ¿cómo ha sido esta temporada detrás del objetivo? Que también para vosotros ha sido complicada, ¿no? Sí, bueno, yo creo que fue una temporada complicada para todos, para unos más que para otros. En mi caso, yo lo que más noté fue el tema de la movilidad, porque durante la semana tenía que hacer una lista de los partidos a los que iba, mandártela a ti, Mila, tú comunicárselo a los clubs. Y aparte de eso, hubo ahí unos meses que había cierre perimetral, yo no podía salir de Redondela, necesitaba un permiso específico para poder ir a otro ayuntamiento a sacar partidos. Entonces fue eso donde más lo noté. Yo, el año pasado, por ejemplo, estaba en mi casa y vi, dentro de una hora juega el Chapela contra no sé quién, pues voy y saco fotos. Pero este año no pude hacer eso, tuve que ir siempre sobre aviso a los clubs y pidiendo un montón de justificantes para entrar en el pabellón, por el tema del aforo y todo eso. Entonces te fuimos engañando poco a poco, Pati. Empezamos con el tema de las fotos y luego decimos, oye, con esas fotos y no puedes hacer unos pequeños vídeos y luego no puedes hacer un pequeño montaje y ahí, al final, todo genial. Era una trampa. Desde el principio. Desde el principio. Sí, es que somos así, vamos engañando. Y al último que engañamos fue a Pablo. Pablo, tú debutaste además con nada más y nada menos que la Final Four de Primera Autonómica masculina y femenina. O sea, menudo debut. ¿Cómo fue? Bueno, yo soy un poco un aprendiz en esto, ¿no? O sea, empecé que en plan capricho hace unos años por Navidad pedí una cámara y poco a poco pues fui metido en el mundo y dije, joder, si me gusta tanto hacer fotos, si me gusta tanto el balonmano, ¿por qué no fusionarlos, no? Y bueno, pues poco a poco con Patrick, con Joel y gente así de referentes, pues fui empezando en el mundo de la fotografía y como que este año empecé un poco más serio, ¿no? Y fue dando sus frutos lo que fui haciendo, ya que a mitad de temporada pues recibí la llamada del proyecto de la federación, una locura de proyecto, pero que desde el principio pues salió genial, ¿no? Me acogieron súper bien, tanto Mira como María, como los fotógrafos, como todo el grupo de la federación me acogió súper bien. Y nada, el debut en la Final Four también estuvo muy bien y muy agradecido. Tenemos por ahí, Bruno, ¿tienes una foto? Que es la foto que ha elegido Pablo como su foto favorita de la temporada. ¿Nos explicas por qué? Estaba aquí buscando y no me enviaste. No me enviaste. Esto es lo que hablamos cuando está el programa en el grupo de WhatsApp. Está bien que pase en el último programa. Es que hoy me estáis complicando la vida. Está en el grupo, Bruno López. La estoy viendo, confirmo. Pero me enviaste por WhatsApp. Te tengo dicho que por WhatsApp no, mira. Bueno, no, claro, a las 9:20. Seguid hablando que yo me lo consigo. Bueno, que nos cuente Pablo por qué esa foto mientras él la busca. Mila, una cosa, que es que a mí me vino ahora todo esto y me viene una pregunta. Dicen las malas lenguas que es verdad que tienes más paciencia que un santo, ¿o qué? Como está quedando demostrado, bueno, hoy solo en que es un cabezón y dice que no, aunque la tenga ahí, ¿sabes? Pero sí, tengo bastante paciencia y menos mal, porque aquí es un poco necesaria. Gracias. Y no digo con quién. Gracias por lo que me toca, te entiendo perfectamente. No quería decirlo así, Nacho, pero vale. Será por aludido, por algo será. Bueno, que le estábamos preguntando a Pablo que por qué esa foto y qué foto es, claro, de qué partido qué es. Bueno, fue un poco complicado, ¿no? Cuando me pedisteis mi foto favorita, pero elegí una del Guardés contra el Salud Tenerife, creo que fue, en la que está Marisol Carratú con una aficionada, hay que decir que es antes del COVID, ¿vale? Y en la que le está dando como unos besos en las manos a Marisol después del partido. Y es como que esa foto refleja lo que es vivir un partido en La Guardia, ¿no? O sea, si no lo vives no sabes cómo son esos partidos, cómo la cercanía que tiene el público con el equipo y lo que se complementan unos a otros y por eso elegí esa foto. Y además esa foto, he de decir que ganó, cuando hacíamos estos concursos de Imagen da Jornada, fue la ganadora del primer concurso de Imagen da Jornada. Sí, me acuerdo. Es muy bonita. Y bueno, a Pati le hemos pedido que elija su vídeo favorito. A ver,
De todos los que hice, yo creo que no puedo escoger uno, así que voy a decir 2. El primero fue el de la Final Four infantil femenina de la Liga Plata, porque fue exactamente el primero. Fue mi primer vídeo oficial para la federación. Entonces, yo iba al pabellón sin ninguna expectativa ni nada a ver qué me salía. Entonces, creo que me lo pasé bien así sin tener ninguna presión. Y el otro vídeo que me gustó hacer fue el de la final Benjamín Alevín, que ahí estuve en compañía de María y estuvimos una tarde entera rodeada de niños pequeños de todas partes de Galicia. Y los niños, al hablar una cosa buena, tienen una cosa buena y una cosa mala. Son muy espontáneos, hablan sin filtro, no sabes lo que te pueden responder. Y después otra cosa mala, sí, que a veces hay unos que tienes que tirar un poco más de ellos, que se cortan, que quedan calladitos y tal. Pero ese creo que fue el vídeo que mejor me lo pasé haciéndolo y editando después en casa, viendo las respuestas, diciendo, madre mía, ¿qué me contaron estos niños aquí en toda esta tarde? Entonces creo que me voy a quedar con esos 2 vídeos. Vale. Yo, que también puedo elegir, me quedo con el de los niños pequeños. Me pareció una preciosidad de vídeo, la verdad. Fue súper divertido porque los niños son súper simpáticos. Bueno, a veces, claro, que tienes tu razón, que a veces no lo sacamos del chino, que cuando hacemos entrevistas también lo pasamos fatal. Pero ese estaba muy bien porque María le sacaba alguna palabrilla y estaban muy simpáticos, la verdad es que sí. Bueno, chicos, no os molestamos más, lo que queríamos era que la gente también os conociera, que supiera que además de Nacho y de María, que son los que dan siempre la cara, sin vosotros y el resto del equipo sería imposible. Y así que, bueno, eso, que 1000 gracias, que os vamos a dejar descansar poco, que lo sepáis, ¿verdad, Bruno? Quiero vacaciones. Si hay balonmano playa, hay balonmano playa para todos. Bueno, descansaremos poco, pero algo, a ver si lo conseguimos. Y eso, que muchísimas gracias a todos. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Y una cosa, tenemos que empezar a meter vídeos porque tenemos muchísimos vídeos. Bruno, entonces, ¿qué te parece si metemos el segundo de felicitaciones? Voy a meter el que yo quiera, mira. No. Ahí va. Para eso más. Hola, ¿qué tal? A ver, lo primero de todo, felicidades. Enhorabuena por ese premio, por ese reconocimiento, por un premio y un reconocimiento que hace justicia. Es justo reconocer de Volta Media, que es un estupendo programa, y es justo reconocer la estupenda labor que está llevando a cabo la Federación Gallega de Balonmano por difundir el deporte del balonmano y por llevarlo a los hogares no solo de los aficionados gallegos, sino también de todos los aficionados españoles, que muchos hay de este deporte. Me voy a tomar una licencia, fijaos, me han dicho que sea breve, pero ya sabéis que la brevedad tampoco es mi principal virtud, pero lo voy a intentar. Os voy a robar, ya digo, una miajita de ilusión, porque cuando uno ve el éxito que tienen contenidos como de Volta Media, cuando uno es consciente de que no estamos saturados de contenidos que hablen de balonmano, nos puede sorprender a todos, porque a mí, a cada uno de los que participamos de este deporte, nos parece tan extraordinario que no llegamos a explicarnos por qué no hay más contenidos. Quizás por eso hay que darle todavía más valor a lo que habéis hecho vosotros, hay que darle todavía más valor a lo que hace de Volta Media, porque vosotros no contáis o no habláis del deportista, que también habléis de la persona que está detrás. Yo que estoy en un medio de comunicación más grande, en más media, que decían en la universidad, nosotros podemos en muchos momentos contar las hazañas de los deportistas, pero vosotros acercáis a la persona que está detrás de algunos de los más grandes referentes del balonmano, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Y como no estamos, insisto, desbordados con programas que traten el balonmano con tanto cariño y con tanto mimo, con tanta profesionalidad, con tanta pulcritud, creo que es una alegría que todos los que formamos parte de este mundillo, es una alegría que tenemos que compartir. Y esa ilusión que decía que os robo es sencilla, el porqué. Aquí a nosotros, que nos cuesta muchos momentos, digo a nosotros, a los que lo intentamos,
conseguir que a lo mejor en medios más grandes nos amplíen, nos dejen algún segundito más, algún minutito más para poder hablar de este deporte. Cuando vemos iniciativas como de Volta y Media, cuando vemos cómo vais haciendo ese camino y ese camino va teniendo éxito, siempre creemos que es estimulante y que ha de ser también un estímulo para que otros muchos se sumen y para que a nosotros nos sea más fácil convencer y persuadir a quienes tienen la posibilidad de conseguir que cada vez tengamos más segundos, más minutos para hablar del deporte del balonmano, que en el fondo es lo que queremos. Así que no solo felicidades, sino sobre todo muchas gracias por lo que estáis haciendo. Por cierto, a partir de ahora hay que trataros de usted, nos plegamos al protocolo que sea necesario. Inmensas felicidades y todavía más grandes gracias. Bueno, pues cerramos. Gracias, María, por venir. Ya nos vamos porque, bueno. Yo creo que junto con Pillo, con Edu, Luismi y Paco Caro fueron los 4 tertulianos que nos dieron un salto en esto, ¿no? Que al final además nos demostraron una fidelidad y todas las semanas estaban ahí. De hecho, Paco Caro, cuando no podía entrar, siempre nos decía: lo siento, estoy intentando cambiar. Lo ha intentado cambiar turnos de trabajo, ha sido la bomba lo que ha hecho. Los demás podemos tener otras cosas, pero verbo fácil como tiene este profesional, sí. Difícil, de igualarlo, porque el tío sabe elegir las palabras. Un maestro. Sí, además una persona muy cercana, siempre voluntarioso. Yo creo que el deporte necesita mucha más gente, ¿no? Como Paco Caro, un crack, sí. Un auténtico crack. Y eso que lo mandan a hacer piragüismo de aguas bravas, lo mandan a hacer deportes de estos raros, pero un día tenemos que hacer un programa con Paco Caro. Él es balonmanista 100%, es de tierra de balonmanistas, de Alicante, y yo creo que lo quiere especialmente a nuestro deporte, ¿no? Un día nos tiene que contar Paco Caro en los Juegos Olímpicos y estas algunas experiencias que tiene, que eso es la bomba. Nosotros hablando, nos contaba cosas y alucinábamos. O sea, nos las contó la prueba. Da para 2 programas, De verdad que lo hemos pasado fantásticamente con él, fantásticamente, de verdad que sí. Y además es de los pocos que discute él, temas estadísticos y estas cosas, que os tiene mucho mérito. Sí. Es verdad. Recuerdo alguna discusión buena, especialmente con la utilización del 7 contra 6. Efectivamente. Correcto. Pues... me quedé sin palabras. ¿Qué os parece si otro vídeo? Es que tenemos muchos vídeos de mucha gente, ¿eh? Venga, va. Ahí vamos. Enhorabuena por el programa, enhorabuena por el premio, enhorabuena por el trabajo realizado durante la temporada 2020-2021. Realmente nos hacéis sentirnos orgullosos de formar parte del balonmano gallego. A seguir trabajando y nos vemos la temporada que viene. Hola chicos, enhorabuena por ese premio, pero bueno, no tanto por el premio que también, sino por el pedazo de programa que tenéis, por todo lo que os lo habéis currado esta temporada, que nos habéis entretenido, que ha sido una iniciativa estupenda. Y nada, desde aquí daros mi enhorabuena y Nacho, decirte que eres un crack, que ha sido mi gran descubrimiento, lo haces súper bien. Así que chicos, enhorabuena a todo el equipo, un besito y hasta siempre. Hola, soy Silvia do Club Balonmán Atlántico. Felicitar a Federación Galega de Balonmán, en especial a Nacho e a María polo seu gran programa de Volta y Media. Hola, soy Samuel Trives y quería felicitar al programa de Volta y Media por su Premio Nacional del Balonmano, además del que soy parte implicada, porque me lo pasé muy bien en la webinar que hicimos con Bujovic. Y creo que es una iniciativa que ayuda al balonmano, que promueve el balonmano y que a todos los que estamos metidos en el mundo del balonmano ha sido un momento muy bueno para aprender, recordar y estar conectados en una época muy dura. O sea que enhorabuena. Enhorabuena, felicidades por el premio. Yo creo que merecido y reconocido premio que otorgamos en la Junta Directiva celebrado en Torrós. Creo que la Federación Gallega y el programa de Volta y Media ha hecho el efecto esperado, y era el entretener, el divertir, el sumar a la gente del balonmano, y esta gran iniciativa
tenía que tener un reconocimiento en una época tan complicada, tan dura, donde lo más importante era que la gente sintiese ese cariño y afecto y nos sacasen una pequeña sonrisa que todos necesitamos. Por lo cual, mi enhorabuena, mi felicitación, como así lo dije, por ese gran trabajo y ese gran programa que ha hecho de meditar a muchos aficionados de balonmano e a outros que os asuma máis. As miñas felicitacións a todos os que facedes o programa de Volta e Media. Espero que sexa o primeiro dunha longa racha de premios, porque vos lo merecedes. Parabéns á Federación Galega de Balonmán e ao equipo de Volta e Media pola insignia recibida pola Federación Española de Balonmán. Moitos éxitos e moitas grazas polo que aportades ao noso deporte, así que a continuar, nos vémonos moi pronto. Oye, Nacho, ¿cómo te tiran flores, eh? Y los que te aguantamos... No, quiero añadir una cosa, que a mí, curiosamente, el descubrimiento de este año, uno de mis descubrimientos de este año, precisamente, en mi caso, ha sido María Fresco. Sí, no. Aquí, si queréis, hablamos de la preparación del programa. Cuando aquí hemos tenido discusiones de tirarnos de los pelos esa tarde. Correcto. Y un tío se ponía a las 9:30 y boas noites, balonmaneiros e balonmaneiras. Esto era... Yo, de hecho, le tenía una pregunta para María de que, evidentemente, dicen también por ahí que, sin duda, es una persona muy metódica y que es una de las personas también que intenta que el programa también salga perfecto. ¿Verdad, María? Eso es... Y con mucho tacto. Tiene mucho tacto, María. Exactamente. Siempre tiene el rollo ese, sí. Yo, para mí, quiero ser sincero, el descubrimiento de este año, sin duda, es uno de los descubrimientos, por supuesto, María. Gracias, Coqui. Hay que conseguir un invitado que no conozca a Pillo. Sí, porque el balonmano es difícil eso. Aquí, me acuerdo el día que entró Arnedillo, Manolo Montoya y claro, si le dejamos a Pillo, a las 11 aún no habíamos empezado el programa. Empezó, ¿y cómo te va la vida? ¿Qué quieres estar? ¿Cómo es? Pero vamos a ver. Pero bueno, por eso yo entro siempre 10 minutitos antes para tener una medio charla y a ver a quién me traéis. ¿Sabes? Y yo siempre me pregunta, ¿y quién va a estar? Y de repente empieza a decirle y dice, qué guay, sí, a este le conozco, sí, no sé qué, sí, con este estuve y yo, vale. Y aparte ya toma Pillo la decisión cuando dan y media, dice, bueno, entonces, ¿qué? Nos vamos, ya para la sala de espera. Sí. Hoy lo vi, lo perdí al director del programa ya hoy, sí. Lo tiene. Me dio la bienvenida a mí y luego ya fue manejando el tiempo. Por cierto, ¿es verdad que entraste a eso de las 7:30, Pillo, que me dijeron? Seguimos conectados hoy en algún momento. No, sí, porque no me iba. Yo soy como Balich. La técnica conmigo está pelada. Y entonces siempre le digo a Mila, voy a entrar un poco antes a ver tal. Y hoy a las 7:30 entré y que no me iba la cámara. No me reconocía la cámara hostias, ya está liada aquí. Y bueno, forzando ahí, pues al final conseguí, pero esta vez, otras veces muchas, pues no quedó la cosa en el aire. Bueno, pues como veis, hoy la que manda soy yo un poquito. Solo un poco, solo me deja Goy. Hoy delegamos. Hoy delegabais. Bueno, yo quería despedir a Pillo y a Edu dándole las gracias más sinceras por parte de toda la federación, porque sin ellos hubiese sido complicado, sobre todo en las tertulias, porque ponen, bueno, un nivel que necesitábamos y son gallegos además, y es un gusto poder decir que siempre que les llamas están ahí. Entonces, queremos despediros con un enorme gracias, contamos con vosotros para la segunda temporada, esa casi de desesperación, y eso, que nos volveremos a ver muy pronto en el de Volta e Media, espero. Nada, gracias a vosotros. Igualmente, gracias a vosotros, porque realmente la iniciativa es muy buena para nuestro deporte, que cuanto más visibilidad les dé, y el trabajo, sé que es un trabajo duro para conseguir lo que habéis conseguido este año, pero pensad una cosa, que lo difícil no es llegar. En deporte lo difícil es mantenerse, y el año que viene, y el otro, y el otro, y el otro. Muchas gracias. Mejorar, Pillo, lo vamos a mejorar seguro. Bueno, de eso se trata. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias. Hasta luego.
Y es que tenemos que seguir, es que no... ¿Lo seguimos? ¿Cómo es? Que lo diga María, o balonmán non para... Non para. Pero no es frase de final de programa, ¿eh? Sí, entonces no puede ir a una hora. Conmigo no sé claro, porque no sé cuándo tengo que meter el vídeo y cuándo no. Pues venga, ¿por qué no mete otro de esos vídeos que tenemos? Yo creo que aún nos queda un vídeo más de felicitaciones, ¿puede ser? Venga, va, ahí vamos. Hola amigos del De Volta Media. Como gran abonado de vuestro programa, quería felicitaros por todo el trabajo que habéis hecho a lo largo de este año tan difícil. Os habéis superado una vez más y no solo habéis creado un programa por y para el balonmano, sino que habéis logrado darle difusión a todo el balonmano autonómico. Habéis conectado desde los más pequeñitos hasta los que ya tenemos una edad, pasando por personas importantes tanto del ámbito nacional como internacional. Por lo que considero que el premio que recibisteis al mérito deportivo la pasada semana se queda corto comparado a lo que estáis haciendo por nuestro deporte. Desde aquí daros la enhorabuena a María, a Nacho, a Bruno, a Mila y a todo el equipo de la Federación Gallega de Balonmano que está por detrás. Espero poder seguir disfrutando de vosotros por las pistas, en el programa y sobre todo que sigáis poniendo balonmán de Volta y Media. Ahí estaremos para verlo. Un saludo a todos. Hola, buenas a todos, ¿qué tal? Soy Joan Ledo y nada, solo quería darle la enhorabuena al programa de Volta y Media, la verdad que pasé un muy buen rato cuando estuve allí y nada, tengo muchas ganas de repetirlo. Venga, un abrazo a todos, adiós. Hola, soy Tomás Molina y nada, quería felicitar al equipo de Volta y Media por el premio que ha recibido, algo más que merecido por el programa que hacen, porque la verdad que es un placer verlo, un placer ver el amor con el que lo hacen muchísimo bien a balonmano y nada, animaros a todos que lo sigáis viendo y que siga todo igual de bien. ¿Qué tal amigos? Nada, simplemente felicitar a todos los que facedes realidade ese programa, ese maravilloso programa de Volta e Media e sobre todo felicitarvos por ese merecido Premio Nacional de Balonmán 2021. A verdade é que o nacemento deste programa foi unha enorme satisfacción para todos os que amamos este deporte, así que tamén felicitar a Bruno e a toda a Federación Galega, o Gallá, moitos anos máis. Parabéns. Hola a todos. Bueno, quiero pasarme por aquí para felicitar al programa de Volta Media, desde la Federación Gallega hasta Nacho, Bruno y sobre todo María, porque la verdad es que sus éxitos son también mis éxitos y no hay nada mejor que verla feliz. Yo como primera entrevistada del programa, bueno, qué decir, que para mí es un honor, un orgullo, lo haría todas las semanas, todos los días, 1000 veces, porque la verdad es que, bueno, a pesar de todo esto, de la pandemia, tal y cual, vosotros fuisteis los que nos hicisteis llevar más o menos todo, ¿no? Volviéndonos la ilusión, personalmente, con las entrevistas de grandes referentes del balonmano y bueno, no imagino a los más pequeñitos, o sea, estoy hablando por mí, pero a todo el mundo. Todas las semanas la hacíais feliz. Y bueno, quiero agradeceros todo y felicitaros por el excelente trabajo, por la profesionalidad y por darnos las ganas de seguir en esto. Y nada, que es un orgullo y que os deseo lo mejor y simplemente gracias por todo y nada, un besote. María. Empezamos, ¿eh? María. ¿Qué? Sí os tengo que decir que... Que nadie lo vio, Nacho. ¿Qué pasó? Va contando, ¿no? No, estaba llamando la atención. Me... María. Que se me caía la lagrimilla con las palabras de Irene, porque bueno, como ya dije el primer día, es una de mis mejores amigas. Y pues que me diga eso, que sus éxitos, o sea, que mis éxitos también son los suyos y que pues que para ella es importante verme feliz, pues me emociona. Yo sí que os tengo que decir que yo me quedaría sobre todo con la implicación de los jugadores gallegos que están jugando fuera de Galicia en estos momentos. Hay una persona que es Pedro Rodríguez, a la que no le vamos a poder agradecer nunca todo lo que ha hecho por este programa y por la Federación Gallega de Balonmano. Yo me acuerdo hasta de los primeros campus que había una persona que la llamabas y siempre está ahí. Y, joder, ha venido a la presentación del Balonmano Playa un crack, un auténtico crack.
de las elecciones. Con gente así da gusto. De hecho, bueno, hemos de confesar que hemos animado un poco Hungría este año. Un poquito. Ahora que no nos escucha nadie, ¿no? Dices. Efectivamente. Lo que tenemos discutido este año. Es que increíble, tío. Un año complicado. Sí. Ahora parece que estamos los 4 solos, ¿os dais cuenta? Sí. Total, parece que no nos está viendo nadie. En fin, acordaos que sí, que alguien nos ve de acá. Me hace gracia porque ponía Patricia en el chat que hay que dar las gracias a Luis de seguridad, y es cierto. O sea, pues no sabéis, Luis, la de veces que ha salido tarde y me veías ahí a mí con el ordenador, con el móvil, y meterme en el coche y dices, tío, ¿qué haces? Está loco. Antes asomó, ¿eh? El día de Talán estábamos, eran las 12 menos cuarto y estábamos ahí aún. Sí, pues bueno, y hoy espérate, déjame las 11 menos. Ah, bueno, vamos bien. Vamos más o menos, bien. Sí, vamos bien ya de hora, ¿eh? Ya nos hemos pasado. Yo digo, como está un poco emocionada María, ¿qué pasa si terminamos de emocionarla, Bruno? Venga, va. Ahí vamos. Cuestión de casualidad que de Volta y Media haya tenido este tirón. Sin duda alguna vales para esto. Has demostrado tu esfuerzo, tu capacidad y tu determinación. Y nosotras estamos muy orgullosas de ti. Y sabemos que cada oportunidad que se te presente la vas a aprovechar. Enhorabuena, sigue creciendo a nuestro lado. Bueno, y como siempre digo, tus éxitos son los nuestros y Alegría y las hermanas Barreiro te quieren muchísimo. No lo olvides nunca. María. María, tienes unas amigas geniales, ¿eh? ¡Qué cabronas! Es el primer día que creo que están viendo todas el programa y mira por qué. Tienes unas amigas geniales, pero tienes que decir que los vídeos en horizontal. Sí, eso en horizontal, mira, como este que... Hola. En primer lugar, mis felicitaciones a la Federación Gallega por su trabajo que está realizando y las iniciativas. Enhorabuena a todo el equipo de Volta y Media por esa distinción de la Federación Española y en especial a María. Felicidades, hija. Llevas el ADN de balonmano y se nota. Sabes que estamos, tanto yo como toda la familia, orgullosos de ti. Abrazo enorme para toda la federación y a seguir haciendo un programa como el que estáis haciendo, donde estamos disfrutando del balonmano. Muchas gracias. Jolín, muchas gracias. Había arriba. Tenemos que mandar un saludo a José, que nos está escribiendo. Por supuesto, sí, es cierto. Y que a ti te hizo de guía allí en Fuerteventura. Fuerteventura, sí. Aquí esto hay que ir allá. Hay que ir allá algo también, a visitar a José. Me invita a mí, acabas siendo tú siempre. Esto es Siempre. Eso es cierto. Eso es verdad. Sí. Bueno, pues la verdad que yo en este punto, y si me permitís, porque lo iba a decir al principio, pero no lo dije, evidentemente, la semana pasada, pues eso, tuvimos ese programa que al final en extremis también lo tuvimos que suspender. Bueno, yo le envío un abrazo muy grande pues, a mi padre y a mi madre, que también escogen el día. El último día del programa es el que van a ver. Es acojonante. Pero evidentemente me están viendo y están, pues eso, los dos ahí en el hospital y tal, y en breve seguro que todo va a salir bien, que seguro que va a estar de vuelta rapidito en casa y vamos. Y por supuesto, pues ya aprovecho también y el abrazo para los padres de María también, para todos los padres de Bruno, los padres todos, en realidad. Y aquí nos va de vicio el siguiente vídeo.
Hola, hermanito. Enhorabuena. Las grandes cosas se consiguen con grandes esfuerzos. No olvides nunca que te queremos mucho, que eres un crack en todos los aspectos de la vida. Besitos. Felicidades, padrino, te queremos. ¡Sorpresa! Ojo que me equivocaba de vídeo. Me equivocaba de... Sí. Ya vimos el amago ahí. Pero bueno, lo importante es solucionado. Sí, es importante. Y mira que no escogió el fútbol, no escogió el balonmano. Mira, eso te iba a decir. Escogió el fútbol, no el balonmano. Sí, escogió el fútbol, sí. No le valió... Bueno, y el sobrino de Bruno también, ¿no? Correcto, sí, exactamente. Mis dos sobrinos al fútbol. Empezaron al baloncesto, jugaron al balonmano, pero están ahí, le dan bien a todo, que es importante, ¿no? A estas edades yo creo que tienes que jugar un poco a todo y luego elegir. Bueno, yo le tengo que mandar un saludo a tu hermana, que sí, ¿no? Es un 10 y... Yo también se lo envío. Ya la quiero mucho y... Tiene, o sea, no se parece mucho a ti en eso. Es un 10. Pues sí, estamos así pasando un momentillo un poco el tema de la familia con mi padre y tal, pero sí, estamos ahí. Muchas gracias por acordarse de mí. Muchísimas gracias. Un beso muy grande. Y ahora sí que ya estamos llegando al final. Vale. Y no sé si os acordáis que hace pues bastantes semanas aparecía por ahí un comentario que salió, bueno, que lo publicamos, que decía que iba a mandarnos una foto de su hijo. ¿Os acordáis de ese comentario? Que quería mandarnos una foto. Me acuerdo. ¿Te acuerdas, verdad? De su hijo como jugador. Pues tenemos la foto. Que lo sé. Hola Bruno, estamos aquí porque nos dijeron de hacer un vídeo para darte una sorpresa. ¿Sí? Y nada, felicitaros porque hacéis muy bien el programa y a ver si se acaba ya para que te podamos ver un poco más. Sí, y tú sigas así que así te harás muy bien. ¡Ah! Chao. ¿Uno? Hola Bruni, ¿qué tal? Oh, ya sé lo que estás pensando. O que estás pensando, ay Dios mío. A ver esta muller o que di. A ver esta nai miña que di. Pois mira, non vou dicir nada. Simplemente nada de halagos para ti, va. Non me vou a poñer a decir ai, que fillo máis maravilloso teño. Nada deso. Os meus halagos van ser solo para o programa. Para De Volta e Media. Porque, a ver, eu penso que teredes moitos fieles seguidores, pero como a mí non me pode mellorar nadie. Igualarme e mellorarme non. Porque sigo sempre en directo. Solo me perdín o último que o vin despois máis tarde, porque claro, ahora co cambio de hora faz un pouco temprano, pero bueno, eu, a ver, son fiel seguidora do programa, encántame, e decirvos que me parece que é un traballo estupendo que estades facendo, porque claro, a min isto faime revivir todo o que vivín cando eles eran pequenos, Bruno e Raúl, o dos pabellóns, a xente, todo eso. Encántame. Xa vos lo dixen un día no chat e a día de hoxe pues, sigo dicindo o mismo. Animarvos a que sigades, aunque a veces ao mellor, a ver, a nivel económico de momento non vos compense moito, pero a ver, penso que tedes que estar encantados de facer un programa así. É un programa moi sencillo, pero a ver, ten moito encanto. Para min, personalmente, recordo un especial o dos cativiños cando estaban xogando ao son da bamba. Eu aquel día é que me emocionei de ver os nenos tan pequeniños. Encantoume ese programa. Os das grandes figuras encantanme tamén, pero sabes que pasa? Que eses xogadores tan famosos viviron todo o que se ve os martes no De Volta e Media, cando conta como empezaron, todo eso. E nada, animarvos a seguir facendo un programa así tan bonito e tan sencillo e tan interesante. Vale. Entonces, nada, darvos as gracias por darnos a oportunidade de participar. Só
solo dicindo unhas palabriñas e tal. Bueno, pois nada. É unha cousa para rematar. Un día prometí no chat que me encantaría subir unha foto de Bruno cando era xogador. A ver, simplemente como nai de xogadores, seguidora de Volta e Media. Esta foto que teño aquí, que me recorda un día moi bonito cando si ganou a fase de ascenso á Primeira Nacional, que encántame tamén porque é unha montaxe que lle fixo o seu irmán, regaloulle polo cumpleanos con 3 instantáneas daquel día. Formou esta montaxe fotográfica e encántame compartila con todos vos. Vale, un pico. Muy fan. Vale, claro. Bueno, somos fans de la madre de Bruno. Ya estáis. Bueno, mi madre, a ver, yo de mi madre mejor no hablo, porque si no sí que me emociona, ¿no? A mí sí alguien me ayudó y me apoyó siempre fue ella. Mis sobrinos son unos cracks, y los perros darían para un programa, que quiero que lo sepáis. Un día os cuento, vamos, darían para un programa seguro. Y al final me enseñó la foto. Vosotros no sabéis lo que me cuesta a mí 2 cosas. Explicarle a mi madre que yo ya no puedo jugar, aunque quiera, porque al ser presidente, que no queda muy bien que yo juegue en un equipo, bueno, pero sería bueno que te viesen jugar. Digo, ya, pero que no puedo, mamá, que soy presidente. Y después lo que os defiende, porque un día me acuerdo que estábamos en el ensayo y estábamos discutiendo y mi madre echándome la bronca por detrás, que estaba en casa. Eso fue, o sea, siempre, es que tú los explotas porque tienes que... Y digo, joder, lo que me faltaba, ya. Pero tú escuchaste a tus sobrinos, ¿no? Sí, a ver si se acaba ya para que podamos verte más. Pues eso es lo que piensa nuestra familia en general. Efectivamente. Mira, de verdad que llevamos un año súper duro. Esto, la gente ve el programa y bueno, yo creo que la gente no sabe los 2 años que llevamos, porque nosotros en estos 2 años, pues al poquito tiempo de entrar nos hemos encontrado con un mundial a los 5 meses, en el que era un examen. Nos ha traído muchísimos quebraderos de cabeza y después muchísimas alegrías. Y luego ha saltado la pandemia. Y bueno, nosotros teníamos este reto de en la pandemia dar un paso, emprender, ¿no? Y no esperar las soluciones. Y ha sido brutal. Y bueno, yo aquí, mira, aunque no tenemos vídeo para ti, porque nos habéis liado aquí al final, yo sí que tengo que decir que bueno, en este caso tú eres de las mejores sorpresas y de las mejores compañeras de viaje que pudimos y que seguimos teniendo en la federación, ¿no? A mí si alguien me apoya en el día a día, eres tú, o si me tienes escuchado muchísimo, ya no solo a nivel de comunicación. Yo tengo puesto encima de la mesa iniciativas que pensé que no iban a salir, que te las hemos dejado ahí tiradas y al final siempre acaban saliendo. Y, joder, que tienes una paciencia y al final, pues, vamos, yo sé que a mí me aguantas mucho personalmente y eso no hay dinero que lo pague, ¿no? A mí es una de las personas que cuando tengo un mal día siempre acabo llamando. Así que, de verdad, muchísimas gracias. Yo espero que sigas mucho tiempo con nosotros. Eso significará que nosotros seguimos aquí también. Y bueno, que hoy, aunque no tenemos vídeo, nosotros sí que te queremos dar un aplauso aquí, darte las gracias y que sigas con nosotros. Voy a llorar yo, bueno, ya veréis. Muchísimas gracias, Mila. Gracias. Sí, podrá ser un tostón para la gente, pero nosotros nos estamos pasando bien. Nosotros más tranquilos. Hoy sí que dijimos, mira, estuvimos pensando en meter a gente que, de hecho, tenemos ahí a gente que no hemos metido en el programa. Y dijimos, no, hoy es el día para nosotros y para que nos conozca un poco más. Exactamente. Bruno no estaba muy convencido de lo de los vídeos, porque decía, es que esto de la familia es tal, pero, jolines, si es lo que hacemos. Si no, es lo que hacemos con nuestros invitados. Soy sincera, tú di que yo hoy no tenía pensado. Yo llevo semanas buscando un día que digo, vale, no bajo a la federación, no me afeito, bajo con unas pintas y le digo, mira, que yo no entro, que yo qué pinto yo en este. No, que tú tienes que entrar, que tú tienes que entrar. Y yo decía, pero ¿por qué tengo que entrar? No, tú hazme caso, tú tienes que entrar, me quieres ser presidente. Y digo, bueno, pues siendo el presidente no voy a salir con estas pintas, que estoy con el tema de la asamblea, ayer acabamos con el tema de los hispanos, la semana que viene ya vuelven, estamos con el balonmano playa. No, que tienes que entrar. Bueno, mira, tienes que entrar porque hay vídeos. Y digo, me cago en la leche al final. Aquí estamos.
Pero como él estaba de camiseta, que hemos hecho todos. Sí, al final os tengo que agradecer porque hemos hecho aquí un complot y al final todos con camiseta. Esto está bien. Sí. Oye, que estoy viendo los mensajes del Atlántico, del Balonmán Atlántico, que es, bueno, como habéis visto, han sido súper riquillos. Yo quería vídeos de algún club, no podía pedirle a todos porque, claro, es imposible. Y bueno, es que se han volcado, nos han mandado muchísimos y es que no sabía, bueno, de verdad, cómo dar las gracias. O sea, a todos los clubs cada vez que les pedimos cosas, porque por mucha gente que colabora, al final no podemos estar en todas partes, es imposible. Y siempre que pueden nos echan una mano, pues para que el balonmán gallego siga creciendo. Entonces, a todos ellos, de verdad, también muchísimas gracias. Y antes me olvidé de un colaborador, por cierto. Yo también lo tenía en la cabeza. Me di cuenta viendo el vídeo. Gracias a Raúl López, pobre, que también lo estamos explotando un poco. Que gracias, de verdad, de corazón. Esperamos no abusar, lo hemos metido ya en el grupo y nos aguanta. Aunque ahora estamos un poco tranquilos, no puede contarle muchas cosas al presidente, porque estamos muy tranquilitos en el grupo. Ese Raúl se apellida López Molina, ¿no? Exactamente. Exactamente, sí. Sabía yo que había una conexión ahí, digo, ¿esto cómo lo consiguen? Nada, lo sacáis del grupo. Sorpresa. Sí. Y eso, que me olvidé del antes y quería también darle las gracias, ¿vale? A él, a todos los clubs, por su ayuda siempre. Y creo que ahora ya sí que estamos llegando al final. ¿Sabes? Yo aquí sí que tenía que decir algo. O sea, nosotros estamos muy contentos porque, a nivel de imagen, pues al final tenemos imágenes de calidad de casi todos los partidos, tenemos vídeos que, mucha gente no lo valora, pero el trabajazo que hace la gente de comunicación, tanto Patrick como Joel, como Bryce, o sea, lo que es sacar las fotos, hacer los vídeos el fin de semana, tenerlos todos montados ya para el martes, esto es una locura. Nosotros nos dividíamos el trabajo como podía, pero en 24 horas sacar todo esto, pues los grafismos todos, del tema de los resultados, que María, al principio te los comías todas, al final tenemos a Alberto ahí echándonos una mano todas las semanas, que también hay que agradecerlo. Al final la gente, nos ha puesto el listón de exigencia aquí, Nos ha puesto el listón de exigencia aquí. Ahora metes la pata un mínimo. Y la gente lo que exige ya, no, es que eso está mal, es que... Y digo, con el esfuerzo que llevamos, que nos tenéis que dar un poquito de margen, porque sí que nos está costando mucho y ahora es lo que decía un poco Pillo, ¿no? Lo difícil es mantenerse. Y bueno, yo estoy convencido que el año que viene lo vamos a hacer. Y bueno, tenemos ahí un par de invitados y de invitadas aún y hay que cambiar ahí un poquito el formato, pero metemos algún pequeño cambio. Bueno, ¿y qué? Yo seguís, ayúdame, ¿no? Sí, ¿no? ¿Está llorando? Yo, vamos. María. Voy a contar algo, mira, tengo que contar esto. Cuando empezamos con el programa, claro, Nacho y María están en dos puntos diferentes y dijimos, bueno, por una cuestión de imagen vamos a meter un fondo. Vamos a meter un fondo y claro, a mí Nacho me decía, me traerás algo para poner aquí detrás, tengo que poner algo, yo aquí tengo la pared del salón y me traerás algo. Y claro, a mí me dices, me traerás algo y no me concretó nada más. Entonces yo envié un panel de 3 metros por 3 metros y claro, eso fue en un furgón para allí y claro, Nacho me decía, ¿pero qué haces? ¿Qué haces? Que yo tengo un piso de 80 metros cuadrados, estamos aquí metiendo esto, pero tú estás loco, yo prefiero que me pintes la pared del salón, ahí píntame, porque tengo esto aquí todos los días. Y claro, Nacho se levanta todos los días y pasa y tiene ahí un... Ganas de trabajar. Eso te pone las pilas desde primera hora porque ves lo de la federación y dices, no, tengo que ponerme ya a funcionar. Y la pegatina, ya. Nacho, la pegatina. Por cierto, y aprovechamos porque es acojonante que también llevemos, no sé si dijo Mila, 225 programas de Volta y Media, y que sigamos con este fondo, pongo el bolígrafo aquí, o Balonmán Galego Mércores 21-30. Yo le diría a Bruno si ya tenemos la pegatina disponible. Teníamos intención de cambiarlo, pero... Pero igual para el año que viene es el miércoles. En ese momento había que salir del apuro y yo lo solucioné en poquito tiempo. Acuérdate de la pegatina. Sí, total. Acuérdate de la pegatina. Y de hecho, mira, yo a María los últimos programas ya no dije nada, pero ya no está muy centrado. Desde que estuvo en cuarentena ya empezó a meter su toque personal y al final lo vamos colando, pero
No es lo mismo. Pues sí, porque ella estaba cansada de robarle el salón a mi madre y dije, bueno, me voy a mover, le voy a ceder y bueno, pero no está tan mal, ¿eh? Oye. Bueno, ¿qué? ¿Seguimos aquí de tertulia? Pues seguimos. Creo que tenemos un vídeo pendiente que no es de sorpresas, ¿no? Creo que es del balonmano playa. Que... Exactamente. Tenemos que Bruno además quiere que recordemos que el balonmano no para y entonces este fin de semana vamos a estar en Moaña. Así que el fin de semana pasado estuvimos en Bueu. ¿Y quién estuvo allí? Patri Rivas. Enhorabuena polo premio ao programa de Volta e Media. Non somos fans do programa de Volta e Media. Viva o programa de Volta e Media. Somos fans do de Volta e Media. Eu non me perdo de Volta e Media. Enhorabuena polo premio ao programa de Volta e Media. A nos gusta o noso programa de Volta e Media. Viva de Volta e Media. O balonmán non para. O balonmán non para. De Volta e Media. De Volta e Media. De Volta e Media. Qué guay. Pues sí, pues sí. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues nos mudamos a la playa entonces, chicos. Sí, que da poco trabajo la playa, ¿eh? Sí. Pero y esa grada tan maravillosa que anda por ahí montando y desmontando cada fin de semana. ¿Sabes qué pasa? Que la gente, nosotros el balonmano playa nos llega, queríamos montar un circuito pues algo diferente, que con un poquito más de, bueno, a nivel de infraestructura, montar algo más chulo. ¿Qué pasa? Que en el momento que estamos, con el tema de COVID, la gente piensa que es montar el circuito como otros años. Y para nada, o sea, ni los permisos son los mismos, ni los protocolos son los mismos, y a la hora de montar hay que pensar en muchísimas cosas. Y claro, a nosotros nos llega un punto en el que los partidos de los hispanos, tenemos la asamblea el sábado que viene, estamos con el tema de propuestas, mañana tenemos la comisión de vegada que vamos a revisar todo. El final de temporada, porque las Final Four han tenido mucho éxito, pero nos han llevado al límite. Al final hemos intentado que los primeros equipos, los 4 equipos, se llevasen cada jugador un pequeño detallito, ¿no? de la temporada. Y para nosotros ha sido una temporada en la que, ya os digo yo, que yo del día 10 al 17 por lo menos, incluso a lo mejor un poquito antes, voy a tirar el teléfono y voy a confiar muchísimo en Alberto, en Fabián, en Fernando Conde, en Irene Villaboa, en Emilio, en toda esta gente que está con el balonmano playa. No me lo creo. Por lo menos 7 días, sí. Como lo de Ivano Balic, nos mandas un audio o algo al grupo. Pero además, si se va él, aprovechamos y nos vamos todos, ¿vale? Todos. Eso es el miedo que tengo, Entonces, no, sí, pero sí que nos tenemos que
tenemos que intentar todos desconectar un poquillo y bueno, que la federación no pare, ¿no? Porque al final somos Federación Gallega 12 meses al año y es algo que tenemos que tener claro. Pero sí que necesitamos desconectar aunque sean unos días porque si no nos volvemos locos, ¿no? En agosto ya empezamos con una nueva temporada. Madre mía. Madre mía, ya nos despedimos esta. Yo creo que hoy, por lo menos, sí, hasta la siguiente despedimos el programa, María. Yo Pues pienso que hoy sí. Muy a nuestro pesar, que a mí, la verdad, me encanta. Pero A mí también. Intentar un de Volta y Media en la arena o algo así. Esto hay que... Bueno, un especial, ¿eh? Un especial. Algo haremos, Sí. algo haremos. Algo haremos seguro, sí. No. Hasta la temporada que viene no hay de Volta Media. Un abrazo fuerte también para Alfonso Bustelo, que nos sigue cada semana. Siempre nos Desde sigue. aquí, desde la Federación, por supuesto, un abrazo grande. Muy grande, Alfonso. Pues Bueno. nos queda yo creo que solo una cosilla, ¿no? María había preparado, cuando nos dieron el premio, cuando nos anunciaron que nos daban un premio, Bruno nos lo comunicó a través del grupo de WhatsApp del programa y María dijo, yo me voy a preparar el discurso para allí. Y claro, unos días más tarde, Bruno nos dijo que no había discurso, que solo se podía recoger el premio nada más. Pero María tiene su discurso hecho, preparado, con el corazón además. Y entonces dijimos, pues oye, ¿qué vamos a desaprovecharlo? Pues no. Así que lo vamos a escuchar hoy. ¿Qué os parece a todos? Venga, va. Venga, Vamos. voy. Bueno, a ver si no lloro, ¿eh? Que ya veis que soy de lágrima fácil. Bueno, hace 7 meses mi vida dio vuelta y media. Del 40x20 a detrás de los focos, con micrófono y con vosotras y vosotros. Una decisión difícil y un cambio muy necesario, porque de sentir el balonmano más lejos que nunca a tener la reconciliación más sana que me hizo volver a amarlo y mejor. Hace 7 meses que se me presentó el proyecto de esta locura y creedme, fue imposible decir que no. La vida no para de darnos lecciones a diario y de todas hemos de sacar algo positivo o al menos aprender. Yo he aprendido mucho con esta experiencia más que positiva, con mis compañeras y compañeros, de todas las invitadas y los invitados, desde la primera a la última, desde las leyendas hasta nuestra base. Aprendí a gestionar sentimientos, a vivir de otra forma el balonmano, a ser más solidaria con las rivales, a entenderlas, a animarlas. ¿Qué os voy a decir? Sí, me siento muy afortunada. De pequeña soñaba con ser una estrella en esto del balonmano y a medida que iba creciendo los sueños cambiaban, las metas, las aspiraciones, pero siempre han tenido algo en común y es este deporte que tanto me ha dado. Yo sí creo en las casualidades, pero solo para los comienzos. Después hay que trabajar duro para mantenerse y eso todos lo sabemos. Y un día la casualidad puso en mi vida a Bruno López, quien desde entonces me ha tenido presente para ser cómplice de muchas locuras. Locuras por el bien de nuestro balonmano y orgullosa me siento de haber apoyado su proyecto desde el principio y de no haber abandonado el barco. Porque ojo el rumbo que estamos cogiendo, capitán. Destino éxito, destino por y para el balonmano gallego. La casualidad también me cruzó con Mila Alonso, coordinadora del equipo de comunicación de nuestra federación, y mi Jedi en esta aventura. Mila, ¿qué decirte? Contigo crezco día a día, aprendo, progreso, me nacen nuevos sueños y a pesar de comenzar como compañeras, una vez más el balonmano me ha regalado una amiga. Casualidad coincidir con todo mi team comunicación, Patri, Bryce, Joel, Iria y el novato Pablo. Muchísimas gracias, vosotros también sois de Volta y Media. Una casualidad llamada Carla, equipo desde el principio y aquí seguimos, igual de locas, pero siempre al pie del cañón. Una mención que aunque no haya sido parte directa del proyecto, para mí es fundamental. Patri San Miguel, mi más sincero gracias. Por supuesto, una casualidad que me acompaña en cada programa, el balonmanero por excelencia. Nacho, muchísimas gracias de corazón y muchísimas gracias por tu complicidad. A mi día a día, vosotras y vosotros ya sabéis quiénes sois, así que gracias por creer en mí. Sois los que verdaderamente ponéis mi vida de vuelta y media para ser feliz. Carol, hermana, nunca me dejaste perder el rumbo y me enseñaste a soñar y luchar por mis sueños. Ojalá algún día Mari y Aroa puedan sentir que también les di ejemplo en ello. Gracias a quienes habéis hecho que recoger este premio fuese aún más especial siendo primaveras.
Y si me dejáis acabar, por último, pero no menos importante, gracias a todas las personas que formáis parte de la Federación Gallega de Balonmano y gracias, Balonmán Galego, por la lección de vida que me habéis dado este año, por resurgir más fuertes y unidos que nunca, por ser hogar, por ser de Volta y Media. Muchas gracias. ¿Cómo íbamos a dejar sin escuchar esto? Imposible, imposible. Un mojito. Ay, Dios. Yo no puedo decir nada, ¿eh? Ya así estoy vosotros. Es que con esto lo cerramos, ya. Chito. Pues Nacho. Ya nos vamos. O balonmán non para. E nos opoñemos de Volta e Media na segunda tempada. Boas noites e gracias. Boas noites. No voy a llorar y decir que no merezco esto, porque es probable que lo merezco, pero no lo quiero, por eso me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti y me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti. Porque sé que me espera algo mejor, alguien que sepa darme amor, de ese que endulza la sal y hace que salga el sol. Yo que pensé, nunca me iría de ti, que es amor, del bueno de toda